Buenas tardes. A continuación daremos un cierre de lo acontecido en el mercado argentino esta semana. Las curvas de corporativos, soberanos en pesos y en dólares, tuvo muy bajo flujo debido a la semana acotada. Por su parte, el Merval continuó en positivo y acumuló un alza semanal del 7,64%. Durante la semana hubo muy poco movimiento en los bonos soberanos en dólares. Entre el feriado local del lunes y los feriados de Estados Unidos, fue una semana casi intrascendente para estos bonos, cerrando casi exactamente en los mismos precios que el cierre de la semana anterior. Las nuevas restricciones para operar bonares hicieron que mucho del flujo del mercado local que antes se canalizaba en estos bonos pase a los globales, especialmente a los bonos más cortos. Es por esto que el Global 2030 fue el único bono de esta curva que cerró en terreno levemente positivo en el punta a punta semanal. En el segmento de los bonares, el mercado perdió mucha profundidad y cierran la semana con bajas de entre 50 centavos y $1 en promedio. El flujo de los bonos soberanos en pesos también se vio afectado por los feriados. Tal cual se pudo observar en la licitación del soberano, la demanda de activos en pesos se concentró en los títulos que ajustan por ser. Esto se debe, por un lado, a las expectativas negativas en los datos de inflación y a la ausencia de expectativas de suba de tasa. La mayor demanda estuvo en la parte corta de la curva, marcando subas de entre 1 y 1,5%, comprimiendo spreads a niveles de entre menos 1 y 0% para los vencimientos hasta 2021. La parte media de la curva también tuvo demanda, aunque en menor medida, cerrando la semana con rendimientos sobre inflación de entre 2,25% y 6,5%. Por último, la parte más larga se mantuvo relativamente sin mayores cambios respecto al cierre de la semana pasada, en niveles de SER más 7,90% y 8%. Los soberanos Dollar Linked continuaron con alta demanda, cerrando en niveles de evaluación menos 6% y menos 3,6% para los vencimientos de 2021 y 2022 respectivamente, versus niveles de menos 5,5% y menos 1,65% del cierre de la semana anterior. En este caso, se observó una marcada compresión de la parte larga de la curva con un rally en el TB22 de 3,65%. En los bonos a tasa fija se pudo observar particularmente un vendedor grande de bote 23. Los bonos en general operaron dispares, el bote 21 y el bote 23 acumularon pérdidas de 0,4 y 0,5% respectivamente, mientras que el bote 26 marcó una suba de 0,7% respecto al cierre del viernes pasado. Esta semana no hubo anuncios relevantes en relación a las políticas de tasas del Banco Central, sin embargo, la curva Badlar marcó una leve compresión terminando en niveles de 6,4% para el bote 21 y 10,5% para el BOCAM 22, versus niveles de 7,25% y 11,5% al cierre de la semana pasada. Se observó una mayor demanda por la parte corta y poco a poco comienza a observarse una posibilidad de compresión de la parte larga en los próximos días. También fue una semana de muy poco movimiento dentro del mundo de bonos corporativos. A pesar del poco volumen operado, la tendencia de estos bonos estuvo en línea al de la semana anterior. El interés estuvo mayormente focalizado en créditos menos líquidos o con mayor riesgo. La semana anterior, estos bonos mostraron subas de entre 5 y 10%, mientras que a lo largo de esta semana las subas fueron un poco más modestas, entre 2 y 5% mayormente, como en el caso de Edenor, Geneia, Aeropuertos 2000 y CGC. Los créditos más líquidos y de primera línea, que tuvieron subas más importantes en la primera mitad de noviembre, esta semana cerraron prácticamente sin cambios. Dentro del plano de la renta variable, el índice Merval anotó una nueva suba semanal, esta vez del 7,64%, llegando al fin del mes con un rendimiento muy positivo de los papeles argentinos. Observamos mayor volumen y, acompañando al contexto de optimismo, el índice Merval operó todos los días de la semana al alza. Tan solo una acción del panel líder presentó bajas, que fue Cresud, con una pérdida del 3,33%. Mientras que por el lado de las subas, destacamos nuevamente YPF, Aluar, Telecom. En el sector de la construcción, Holcim y Loma, con ganancias de entre 10,5% y 11,5%, mientras que en el sector bancario terminó la semana con subas de entre 9 y 13%. Los ADRs también operaron con mayoría de subas en la semana. El martes particularmente, vimos un mayor flujo hacia los papeles argentinos. Destacamos Loma con un volumen semanal operado 3 veces mayor que el histórico anual, completando una suba del 13,78%. Por el lado de las bajas, vimos una corrección de irse a propiedades e irse a inversiones luego de las grandes subas de la semana anterior. En lo que respecta a los datos económicos, por un lado, la actividad económica en septiembre mostró una caída del 6,9% interanual, mientras que en términos desestacionalizados subió 1,9% respecto a agosto. A pesar de que el índice continúa mostrando mejoras, la actividad aún se mantiene en niveles inferiores a los de febrero. Por otro lado, la balanza comercial en octubre registró un superávit de $612 millones, un resultado que se mantiene en niveles bajos, pero ubicándose levemente por encima del mes pasado.
También, hacia el final de la semana, se dieron a conocer las ventas en supermercados, las cuales desaceleraron su caída y registraron una baja del 2,3% interanual. Por último, el índice de confianza del consumidor medido por Ditela revirtió la tendencia y registró una suba del 5,2% en noviembre, aunque en términos interanuales mostró una caída del 1,2%. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información del mercado, síganos en nuestras redes.